Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Lo primero es contarles que la Dirección de Arquitectura es un organismo técnico del Estado que tiene como misión proveer edificación pública que requiere el Estado para desarrollar sus políticas, planes y programas. Y en esta edificación pública incorpora el patrimonio y el arte. En la Ley del Consejo de Monumentos Nacionales, en su artículo número 6, consigna, digamos, que es labor del Consejo la elaboración de normas de restauración, reparación y conservación y señalización de los monumentos nacionales y establece que esto debe ser entregado a la Dirección de Arquitectura para la ejecución. De esta manera reconoce la condición de unidad técnica como unidad técnica principal a la Dirección de Arquitectura. Nosotros además tenemos la situación, el contexto en el que estamos es que el requerimiento de acción, de intervención sobre nuestro patrimonio construido sobrepasa de tal manera los recursos disponibles que la posibilidad de actuar que tenemos la enfocamos permanentemente respecto de aquellos bienes que están en riesgo. No nos dedicamos normalmente a la conservación o a la mantención de estos inmuebles. Estamos actuando en general sobre inmuebles que están, insisto, en una condición de riesgo importante. El rol del Departamento de Arquitectura dentro de la dirección es una de las líneas de acción. Nosotros básicamente elaboramos estrategias para viabilizar proyectos de inversión que permitan intervenir sobre nuestro patrimonio construido. Actuamos sobre bienes públicos o privados sin fines de lucro, eventualmente, con financiamiento público por encargo de terceros y a veces con financiamiento directo de la Dirección de Arquitectura y elaboramos los estudios, formulamos proyectos o apoyamos a la formulación de proyectos, elaboramos estudios o contratamos la elaboración de los estudios y contratamos y supervisamos la ejecución de las obras propiamente tal. Y desde el Departamento de Patrimonio hemos trabajado los últimos años en la elaboración de metodologías e instrumentos técnicos que permitan desarrollar de mejor manera e ir elevando el estándar de estos trabajos que coordinamos o que contratamos. Y asesoramos a las regiones en la inspección de los proyectos en sus distintas etapas. Estructuralmente, la Dirección de Arquitectura tiene un nivel central que es altamente especializado, pero todas las regiones tienen un encargado regional de patrimonio que es quien hace finalmente la gestión en terreno con el apoyo de nuestro nivel central. Nuestro patrimonio construido está, como ya lo han dicho bastante aquí, tiene diversos factores que lo afecta, ¿verdad? Tenemos terremotos, aluviones, maremotos, marejadas, falta de mantención, vandalismo, los incendios, como detalladamente lo presentó el primer expositor, la presión inmobiliaria, agentes bióticos, etc. Tenemos una diversidad geográfica y una diversidad de materiales y metodologías constructivas que además complejizan este escenario. Y el daño en los inmuebles y la vulnerabilidad de los mismos además son acumulativos
son progresivos y son concurrentes, se van potenciando en la medida en que estos se van presentando en los distintos edificios. Uno de los principales riesgos que tenemos desde Arica hasta Magallanes e incluso en la Antártida es el riesgo de los terremotos. Aquí hay una gráfica que no muestra la totalidad de los terremotos, no están los últimos, pero básicamente en estos 110 últimos años hemos tenido cerca de 14 terremotos de un nivel significativo. Eso da cuenta de lo presente que está este riesgo en nuestros edificios, ¿verdad? Y aquí hay algunas situaciones que grafican eso, que son edificios de distintos, insisto, tecnologías constructivas, de distintas materialidades, pero finalmente el efecto es común. El mercado de Talca, la casona Chañique en la región de O'Higgins, Guacarwe, el primero un edificio albañilería, el segundo es una estructura de madera con relleno de adobillos, Guacarwe que es adobe, al igual que Villalegre, las iglesias de Guaviña y Usmagama que tienen construcciones en piedra. Los incendios, muchas veces por precariedad de las instalaciones, pero también por usos inadecuados o con intencionalidad, y los efectos están verdad a la vista. Aquí mismo en la región de Magallanes, el Faro San Isidro, por ejemplo, la Casa Piñera en Coquimbo, el Mercado Temuco, Iglesia San Francisco el Barón, que estaba a puertas de ser inaugurada porque se había efectuado una labor de restauración, y producto de una acción indebida en un edificio contiguo, finalmente se pierde el avance que había tenido esta inversión. Vandalismo y abandono, como vemos en estas imágenes, y muchas veces el abandono incita precisamente a acciones vandálicas, por lo tanto es como un círculo vicioso. Algunos intencionales, digamos, y otros, digamos, que son acciones de la naturaleza, como el Fuerte Amargos, que la vegetación termina invisibilizando el monumento y además afectando sus estructuras, tema de las raíces, etc. Inundaciones y marejadas, como tenemos en estas imágenes de Isla de los Muertos, en la región de Aysén, ¿verdad? O en la isla del Alacrán, que está permanentemente expuesta y con un daño respecto de del patrimonio arqueológico que está depositado en esta. Con 4.000 kilómetros de costa, gran cantidad de los inmuebles que tenemos se ubican en zonas de inundación. Además, el cambio climático va afectando de mayor manera todavía aluviones y socavones que se producen, como en el caso de la región de Atacama, en Copiapó, Chañaral, el año 2015, o en la región de Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca, por falta de infraestructura adecuada en la región, que últimamente ha estado siendo afectada por las aguas lluvias. La región Antofagasta no estaba preparada, no tenía un plan no tenía un sistema de evacuación de aguas lluvias, y hoy día todos los años están teniendo estos eventos, y eso finalmente se canaliza y se conduce hacia este patrimonio industrial, y los efectos quedan, verdad, a la vista. Tsunamis, que hoy día contamos con cartografía, pero de las zonas, digamos, inundables, pero estas no las teníamos probablemente cuando se instaló esta infraestructura. Ahora, lamentablemente, tenemos que constatar que teniendo esta cartografía muchas veces estamos instalando infraestructura o instalando poblaciones
en los mismos lugares en que sabemos que estos riesgos pueden ocurrir. Esa es una lección que todavía no terminamos de aprender. Y frente a estas situaciones, el desafío es buscar usos compatibles y acciones que nos permitan minimizar el riesgo frente a estos eventos que no podemos controlar. Infraestructura que tenemos instalada, como por ejemplo el Teatro de Pisagua, que está en el borde mar, en un área que está absolutamente registrada como área de inundación. Tenemos también riesgos ecomorfológicos por condiciones de calidad del suelo en donde están instalados estos edificios, que hoy día podemos identificarlos, podemos medirlos y podemos saber cuáles son los déficits. Esto en algunos casos ha obligado a tener que hacer acciones extremas como el desarme controlado de algunas estructuras para mejorar y solucionar los problemas de base de instalación de estos edificios. Vientos, que estos eventos son críticos cuando hay daño o degradación de las estructuras. Originalmente fueron capaces de resistir, pero frente a ciertas intervenciones o frente a situaciones, insisto, de degradación de sus capacidades de resistencia, y entonces frente a estos eventos los desastres están a la vista. Por falta de mantención también, en general, los agentes bióticos, xilófagos, la misma vegetación, acción de aves, las fecas de paloma, etcétera, que van dañando nuestra infraestructura. La falta de mantención y de mantenimiento, y algunas intervenciones que precisamente no colaboran en términos sino más bien afectan el valor patrimonial que tenemos en estos inmuebles. Y tal como se mencionaba aquí, las inversiones y las acciones que hay que hacer para recuperar de estos daños son de costos altísimos y de un gran esfuerzo técnico. Quedan también aquí consignados en algunos de estos ejemplos, y por último también la presión inmobiliaria, por la afectación directa que tienen sobre los inmuebles, por el impacto en la percepción de estos edificios, y porque además incentiva acciones para hacer desaparecer esta infraestructura en búsqueda de alguna, normalmente, rentabilidad mayor, especulación inmobiliaria, etcétera. Y aquí hay algunos ejemplos como bastante claros del impacto que generan, por ejemplo, en el centro de Santiago, en la catedral, la construcción de estos edificios que rompen totalmente con la lectura de esa zona típica, o el Mall de Castro, el impacto que ha tenido respecto de la percepción del conjunto. Ahí la imagen es bastante evidente en términos de lo que representaba la iglesia como edificio emblemático, señero, ¿verdad? En ese conjunto, y hoy día es un detalle más al lado del mall, o el Fuerte La Planchada, que queda como una plataforma, digamos, para percibir el edificio inmobiliario que se ve atrás. Entonces, frente a este escenario, y atendiendo a los recursos con los que el Estado cuenta, las platas del Estado son las mismas para todas, y que hay muchos que son funcionarios públicos y sabemos perfectamente las dificultades que esto representa, ¿verdad? En términos de disponibilidad de recursos y en términos de gestión también de estos recursos. ¿Qué es lo que hace la Dirección de Arquitectura? Tenemos la posibilidad de actuar en algunos casos directamente y mayoritariamente coordinando con fondos regionales o con fondos de Subsecretaría de Desarrollo Regional, acciones que son muy puntuales frente a
daños que son muy significativos en edificios que son muy emblemáticos. Y por lo tanto esta es una línea de acción y más bien coordinando para lograr esa gestión de inversión de acciones que son que apuntan directamente a evitar el colapso total de ciertas estructuras cuando estas además ponen en riesgo la vida de las personas y son muchas veces inversiones también de altísimo costo. La estructura de soporte que se está instalando en la Basílica del Salvador en Santiago para permitir dar el espacio de desarrollo de los diseños definitivos y posterior ejecución de las obras es una estructura que vale cerca de los 2.000 millones de pesos. Eso solamente para permitir que este patrimonio no desaparezca y tengamos el espacio de llegar con las soluciones definitivas. El Templo Votivo Maipú también en este caso ha tenido intervenciones de un costo bastante menor, muy puntuales, que también apuntan, digamos, a evitar el riesgo de que generan ciertas situaciones para la vida de las personas, porque este es un templo que debe seguir recibiendo a los fieles. Y respecto de ciertos daños hay que actuar en forma puntual y en forma muy oportuna. Entonces ese tipo de acciones, digamos, es una de las cosas que desde la dirección hacemos. El registro de, como también se ha mencionado anteriormente, el registro de nuestros bienes de valor patrimonial es una tarea en la que hemos estado ocupados hace algún tiempo y el año 2000, en ese periodo, se hizo un primer inventario de inmuebles de valor patrimonial a nivel país, que tuvo una primera versión por esos años, como digo, y hoy día estamos en un proceso de actualización que va a partir, esperamos, el próximo año, en que estamos, el objetivo, digamos, es tener el registro a nivel nacional con cobertura de la totalidad del territorio, en un sistema informático que nos permita interactuar con otros servicios y en la que haya registro en una base de datos que hemos además consensuado con distintos ministerios y con distintos servicios, con el Consejo de Monumentos Nacionales, con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIVAM, Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera, para obtener una base de datos que realmente sea una herramienta eficiente de gestión, en que tenga la información de localización, propiedad, protección, algún nivel de evaluación de daño, de riesgo, caracterización y del valor mismo de este bien, porque esto aspira a consignar no solo lo que está protegido legalmente, sino que las edificaciones que tienen valor más allá de la protección, públicos y privados. Entonces va a ser una tremenda herramienta de gestión que esperamos disponibilizar prontamente. La apuesta que tenemos o la esperanza que tenemos es que este proyecto esté en un plazo de 5 años terminado. Esperamos partir, como digo, el próximo año con 2 o 3 regiones que están gestionando financiamiento y va a ser una herramienta que debiera servirnos a todos. Va a estar dispuesta en la medida en que consigamos. Estamos ahí viendo qué regiones son las más proactivas para gestionar con los gobiernos regionales. Por lo tanto, si de aquí aparece algún compromiso, trabajaremos en conjunto para que sea la primera, ojalá. Después, desde la Dirección de Arquitectura, nosotros tenemos como 3 estadios en los que hemos trabajado en restauración de inmuebles. Los primeros años, entre el 49 y el 68,
básicamente un trabajo desde el nivel central fuertemente dirigido por Montandón, y eran iniciativas que básicamente desde la dirección se identificaban. Entre el 85 y el 95 empezamos a trabajar en cogestión con los gobiernos regionales, y ahí básicamente es un periodo en el que los inmuebles en los que se intervenía y las regiones en las que se intervenían estaban definidas por la buena gestión que pudiera lograrse con los gobiernos locales, ya fuera por visión y por buena disposición de estos, o porque la Dirección Regional de Arquitectura tenía también una mayor sensibilidad y lograba una mayor gestión con estos gobiernos locales. Y ahí hubo una importante igual cantidad de intervenciones, algunas, reitero, con financiamiento desde la Dirección de Arquitectura, que teníamos una disposición del Ministerio de Hacienda un poco más favorable a que pudiéramos invertir directamente recursos nuestros en inmuebles que no eran del Ministerio de Obras Públicas. Esto se fue complejizando un poco, como todo en la vida, y a partir del 2006 entonces se plantea desde el Estado un crédito con el BID para financiar un programa de puesta en valor del patrimonio, y eso realmente cambió el escenario en términos de intervención patrimonial en el país. Esto permitió, yo creo que dos cosas que son como relevantes. El crédito del BID ya terminó, el programa propiamente tal, financiado con este crédito, concluyó, pero quedó instalado primero una sensibilidad, una conciencia respecto de las autoridades locales y de la comunidad que es diametralmente distinta a la que había antes de esta instalación, de esta puesta en operación del crédito, y además quedó en la glosa presupuestaria del Estado una glosa que permite invertir recursos en obras patrimoniales. Esto es un poco continuación de ese crédito que había estado permitiendo durante estos 6 años o 7 años el financiamiento. De manera que hoy día hay un nivel de conciencia mucho mayor. Hoy día las universidades no solamente tienen el tema en las mallas curriculares, sino que además hoy día en Chile tenemos especialización, hay equipos formados, hay una conciencia de este trabajo interdisciplinario necesario para intervenir una obra de este tipo, que no la había antes. Hay empresas que se han especializado en temas de restauración patrimoniales, que era también una de las dificultades que inicialmente teníamos. Por lo tanto, hoy día tenemos un escenario en el que, si bien nos falta mucho todavía, hemos avanzado como país bastante, gracias a este programa de puesta en valor del patrimonio. Desde la Dirección de Arquitectura, nosotros, yo creo que básicamente nuestro aporte, uno de nuestros aportes principales es que logramos poner en sintonía necesidades de infraestructura pública con inmuebles que ameritan ser intervenidos, compatibilizando sus potencialidades, sus capacidades con los requerimientos, y apoyamos en la gestión de la formulación de los proyectos finalmente para obtener el financiamiento, que es el que es la palabra clave, digamos, para poder actuar. Los proyectos se formulan con un análisis apoyado por el departamento y por los profesionales de cada una de las regiones,
atendiendo a sus particularidades. Por lo tanto, hay una, previo a cualquier licitación de consultorías de diseño, hay una definición de cuáles son los criterios con los que esto debiera intervenirse para asegurar que estos proyectos sean finalmente aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales, que es uno de los requisitos que debe tener contar cualquier proyecto de intervención en esta área. Hemos desarrollado desde la dirección también una serie de documentos técnicos que nos han ayudado a ir mejorando el estándar el alcance de los proyectos, la definición de los equipos, de las distintas especialidades que deben ir participando en estas intervenciones. Hemos ido avanzando en la definición de costos y de los plazos que deben considerarse para desarrollar estos proyectos. Y entonces aquí vemos algunos de los edificios que han sido intervenidos con estos criterios. Apoyamos, como decía, a las regiones en la formulación para lograr que el proyecto considere todos los aspectos que debe considerar al momento de entregar estas obras a uso, porque inicialmente eran muy enfocados solamente en el daño evidente y no en prevenir ciertas situaciones que eran situaciones de riesgo potencial. Y por otro lado, muchos de estos inmuebles también tienen un patrimonio en términos de imaginería y en términos de, por ejemplo, pinturas murarias y este tipo de cosas que inicialmente no estaban considerados, y ahí tenemos un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Conservación y Restauración que nos permite tener una mirada más integral respecto de las intervenciones que deben realizarse en estos edificios. Y finalmente también colaboramos en la difusión, y esto no es menor porque esa difusión permite que la ciudadanía valore de mejor manera este patrimonio que es finalmente de ellos, y eso implica también la valoración, digamos, una preocupación por su conservación. Y estamos también permanentemente viendo estrategias para poder viabilizar la ejecución de las obras. Estas obras son todas de montos altísimos y por lo tanto desde el Estado también estamos preocupados de poder asegurar que las obras finalmente se ejecuten. Y esto significa pensar en ciertas estrategias para poder lograr ir avanzando en esta tarea que a todos nos queda grande, pero en la cual todos tenemos que colaborar. Eso sería. Gracias. A don Alberto Anguita por esta excelente presentación. Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016.